Es un placer presentaros a María José Hernández González. Parece que es la sección de Barcelona. Ella está en un juzgado de primera instancia, es un civil puro de Barcelona, y nos va a ilustrar un poco sobre, incidir un poco más en lo mismo, en la protección jurídica del patrimonio histórico, pero en esta ocasión desde el punto de vista civil, y creo que nos trae un abanico de casos jurisprudenciales muy interesantes. Adelante, María José. De acuerdo. Bueno, buenos días. Soy María José Hernández, como ha dicho José Ángel. Estoy en el juzgado de primera instancia, hago civil puro. Y bueno, pues para enfocar esta ponencia en relación con el patrimonio, la verdad es que el derecho civil es tan amplio, tan variado, tan rico y con tantos matices que, teniendo en cuenta que no todos sois profesionales del derecho, era difícil enfocar en concreto la ponencia, porque tampoco es que, igual que le pasó a Raúl, no he encontrado demasiadas cosas escritas para hacer un abordaje general, digamos. Y al final pues he ido a lo simple, que siempre funciona, y es a los casos prácticos. Entonces, yo pensaba y pienso que la forma más sencilla de enfocar qué protección del patrimonio se hace desde el punto de vista del derecho civil o a través de la jurisdicción civil es a través de asuntos prácticos. Además, tengo que decir que para nosotros son asuntos muy interesantes porque, valorando que somos jueces, o yo en concreto de primera instancia, y que nosotros nos dedicamos pues mucho a las obligaciones y contratos, pues son procedimientos que pues son como muy iguales, ¿no? Y claro, cuando a alguien le cae en su mesa pues un procedimiento que tiene que ver con un tesoro, con un palacio, con la iglesia, con la universidad o con una herencia un poco con tintes culebroneros, pues para nosotros tiene un punto exótico y un punto interesante. Por tanto, me parecieron dos factores muy determinantes para tratar de hacer referencia al patrimonio cultural a través de estos casos prácticos. Voy a hacer una exposición de una serie de asuntos prácticos y solamente voy a hacer una referencia general a la normativa. Entiendo que a estas alturas del seminario, y también pues por la propia proyección personal de cada uno, pues es de sobras conocido cuál es la normativa que aplicamos en defensa del patrimonio histórico en los juzgados de la jurisdicción civil y en el resto, pero en concreto en los que yo me voy a referir. Y, bueno, aparte de que la normativa es muy amplia, de nuevo, volviendo a lo más simple, hay una norma esencial y fundamental que marca el principio rector por el que nos tenemos que regir a la hora de interpretar los asuntos, interpretar la ley para resolver asuntos del patrimonio histórico, y es la Constitución. El artículo 46 nos marca ese principio rector, que es un principio claro y muy concreto, que establece digamos, cuál es la base de la que tenemos que partir en la práctica judicial. Y el artículo 46 establece dos cuestiones esenciales o dos obligaciones, que es garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio. Por tanto, con estos dos principios, luego desarrollados a través de multitud de leyes, bueno, como comentaba uno de los ponentes anteriores, el que estaba hablando cuando yo he llegado, pues aquí la normativa autonómica y local es amplísima. Yo he recogido un dato aquí que me llamó la atención, y es que en 1982 la Secretaría del Ministerio de Cultura hizo una compilación de normativa autonómica y local, y entonces ya hablaban de más de 300 normas. Supongo que ahora serán muchísimas más, es decir, normativa hay muchísima, a veces normativa contradictoria. Por tanto, yo me quedo con ese punto importante de el principio básico y rector, que es el principio constitucional. Entonces, voy a pasar directamente ya a exponer estos asuntos. Bueno, en la proyección también he hecho referencia a la Ley de Patrimonio Histórico Español, evidente, a la de Patrimonio Cultural Inmaterial, que me parece que es una novedad importante de 2015, toda esta normativa autonómica y local, y como esto no es suficiente, obviamente tenemos también los convenios ratificados por España, las normas del Consejo de Europa, las normas de la Unión Europea, es decir, múltiples normas que se tienen que aplicar en el caso concreto. Los asuntos que voy a exponer, empiezo con el primero, que es el Tesoro de Valdeobispo. Entonces, lo que voy a intentar hacer es explicar los hechos. He puesto fotos para que sea más divertido de lo que estamos hablando, de estos bienes, porque si no vemos mucha letra, y explicar cuál fue el litigio judicial. En algunos de los procedimientos ya han agotado todas las instancias y hay una solución, y en otros no. Uno de los que a mí me parece más importante, que es el de las pinturas de Sigena, no el de las obras que se devolvieron, es un asunto que ha tenido relevancia, y bueno, yo en esto pues estoy en Cataluña y haya tenido mucha más relevancia. Hablo de los frescos de la sala capitular. Este asunto aún no está resuelto de forma definitiva. Otros están resueltos definitiva
de forma definitiva, en unos se ha conseguido alcanzar una solución y en otros, pues, aunque sepa mal decirlo, las instancias judiciales, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pues han acabado en una situación que podemos calificar como fracaso. Hay un procedimiento importante que explicaré, que es el legado de Muñoz Rabonet, que era un importante empresario de Barcelona, que dejó una serie de bienes a la ciudad. Ese juzgado se lleva a los juzgados de primera instancia, ese asunto, perdón, en los juzgados de primera instancia de Barcelona, y después de años de litigio, pues no ha acabado del todo, pero ya apunta maneras de que va a acabar mal. Pero bueno, no me adelanto. El Tesoro de Valdeobispo. ¿Qué es el Tesoro de Valdeobispo? Este es un tema antiguo que es de los años 90. El Tesoro de Valdeobispo son 5 piezas, que son 4 pulseras y un collar, piezas labradas en oro del siglo VIII a.C., que encuentra un particular entre los años 1969 y 1970 y que son declarados bien de interés cultural por una resolución administrativa el 28 de diciembre de 1993. Estos son los hechos, digamos, y este es el tesoro, ¿vale? Las 5 piezas labradas. Entonces, los asuntos judiciales que nos encontramos aquí solo ha habido 2 sentencias. Hubo una sentencia en un juzgado de primera instancia y luego una sentencia en la Audiencia Provincial de Cáceres, y digamos que la Audiencia Provincial de Cáceres es muy contundente, bastante demoledora en este caso contra la Junta de Extremadura, que era la parte demandada, y ya no quisieron continuar con la vía judicial, se aquietaron y aceptaron las 2 resoluciones, la de primera instancia y la de segunda instancia. Porque aquí hago un inciso, otra cosa que hay que explicar para el público que no es jurista es que nosotros no pensamos todos lo mismo. Aquí es muy común que en primera instancia te digan una cosa razonada y probablemente razonable, pero puede que en segunda instancia te digan otra cosa razonada y probablemente razonable, y puede que en tercera instancia el Tribunal Supremo diga otra cosa. Y a mí, sobre todo, defiendo cuando el Tribunal Supremo le da la razón al de primera instancia, porque soy yo la de primera instancia, y le dice a la audiencia pues que no, que aunque eran 3, tenía más antigüedad y se les presumía mayor conocimiento, pues ha acertado el de primera instancia. Pero sin frivolizar, sí que pongo de manifiesto que aunque en algunos de los temas que expondré las resoluciones son unívocas, en otros hay contradicción. Por tanto, esto es discutible, esto es derecho, esto no es una ciencia exacta, ya nos gustaría. Bueno, el tesoro, las 5 piezas. 2 sentencias, una del juzgado de primera instancia de Cáceres en el 98, y aquí la audiencia se dio mucha prisa y en el mismo año 98, que es una cosa insólita, dictó ya la sentencia de segunda instancia. Aquí, como decíamos, ¿cuáles son los hechos? Partiendo de esos hechos, de ese tesoro que se ha encontrado, ¿cuál es la demanda que se interpone? Pues aquí 2 particulares, que eran los que habían encontrado el tesoro en el año, hacía bastantes años, interponen una demanda contra la Junta de Extremadura que, en el momento en que se interpone la demanda, en el año 98, detentaba, es decir, tenía en su poder el tesoro. Aquí vuelvo a abrir un paréntesis, no lo voy a explicar porque no he hecho un seguimiento y porque además pertenece a la jurisdicción penal de la que ahora me siento muy alejada para explicar cosas, pero había habido denuncias, había habido problemas con intentos de exportación, o sea, habían pasado cosas con el tesoro. Pero en ese momento, en el momento que se interpone la demanda, después de algunas denuncias en sede penal porque los dueños del tesoro fingieron que el tesoro había desaparecido, pero no estoy segura de si lo fingieron porque no he visto la sentencia, por tanto no sé si hay unos hechos probados que dejen claro y les condenen por esto. Al final la Junta de Extremadura tiene el tesoro y los dueños del tesoro dicen no, el tesoro es mío, ¿vale? Y este es el problema que le llega a los tribunales. Aquí tengo que decir que hay un artículo que para los no iniciados puede resultar pues, especial o extraño, pero en derecho civil regulamos las cosas más inverosímiles y una de ellas es el tesoro oculto. El artículo 351 del Código Civil explica a quién pertenece el tesoro oculto, y una de las cosas que dice es que pertenece al dueño del terreno en que se hallare, cuando es una propiedad privada. Entonces, estas 2 personas decían, como el tesoro se encontró en un terreno de Valdeobispo que es mío, el tesoro es mío. Y la Junta, a través del letrado de la Junta, decía que no, que el tesoro era suyo. Y el argumento era que, como se había declarado bien de interés cultural el tesoro era de la Junta. Y claro, pues ¿qué pasó? Pues que las 2 sentencias son demoledoras contra la Junta de Extremadura, porque la normativa de patrimonio histórico español y la normativa autonómica en ningún caso dicen que la declaración de un bien como bien de interés cultural implique desposesión. Entonces, la verdad es que la sentencia de Cáceres, sobre todo la de la audiencia, insiste mucho en lo poco razonable de la postura de la Junta. Insiste en que, conforme a los artículos 5, 26, 28, 29 y 36,
que declaren un bien de interés cultural, como en este caso había ocurrido, no significa que cambie la propiedad ni la posesión. Que en todo caso, ¿qué significa? Pues que el propietario y el poseedor lo que tiene es una serie de obligaciones y, de hecho, una de las cosas en que insiste la normativa y que insisten las sentencias es que el artículo 36 de la Ley de Patrimonio Histórico lo que dice es que una de las obligaciones de la Administración en el momento en que tiene a su alcance declarar un bien como bien de interés cultural, es hacer esa declaración para someter a los propietarios y a los poseedores al cumplimiento de las obligaciones y al cumplimiento de las limitaciones, pero no cambia la posesión ni cambia la propiedad. Lo que tendrá la Administración es un derecho de tanteo o un derecho a iniciar un expediente de expropiación, pero no un me lo quedo aprovechando que lo he declarado bien de interés cultural, que básicamente es lo que dice la sentencia de la audiencia que ha pasado. Lo que pasa es que yo insisto, para defender un poco a la Junta de Extremadura, que como había habido todas esas actuaciones penales, pues probablemente los hechos fueron bastante complejos, pero las dos sentencias son demoledoras para la Junta de Extremadura, tan demoledoras que ya no se fue en una tercera en casación ante el Tribunal Supremo y devolvieron el tesoro, y el tesoro lo tuvieron los particulares y luego se hizo el expediente correspondiente y el tesoro está en un museo de la zona de Cáceres, no sé exactamente dónde, volvemos a ver el tesoro. Si alguien está interesado, es un tesoro pues, que está expuesto en el lugar correspondiente. Por tanto, este es el primer asunto que he expuesto. Primera conclusión, la declaración de un bien como bien de interés cultural no conlleva la desposesión, no conlleva el cambio de titular y, por tanto, se mantiene la posesión, la titularidad, si es privada, si es de una institución en manos de una institución, lo que hay son obligaciones a cumplir para protegerlo, pero se puede proteger evidentemente el patrimonio histórico a través de la propiedad privada, a través de los propietarios privados, con lo cual este es el primer asunto. El segundo asunto hace referencia a la Universidad de Salamanca. Yo soy de Salamanca y me gustó muchísimo este asunto cuando lo leí. Es un asunto que además habla de unas sinopías de la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca, que yo tengo que confesar que yo no sabía lo que era una sinopía hasta que lo busqué en el diccionario de la RAE cuando me leí este asunto. Lo busqué también en Wikipedia como buena pues, persona del siglo XXI, ¿no? Una sinopía es un dibujo realizado sobre la preparación de un muro que se ha de pintar al fresco. Explicado muy sencillo y pidiéndole perdón a los que estéis aquí, que seáis profesionales de la historia del arte o de la restauración, que lo podríais explicar 100 millones de veces mejor, pero básicamente se entiende. En este caso, estas sinopías, explico los hechos. En la bóveda de la biblioteca de la antigua Universidad de Salamanca, en un edificio histórico precioso, hay unos murales, que son los murales del cielo de Salamanca. Es una obra del siglo XV, es una obra atribuida a Fernando Gallego y dentro de esa bóveda, o sea, debajo de los dibujos, estaban estas sinopías, estos dibujos preparatorios de las constelaciones de Leo y de Centauro. Entonces, ¿qué es importante para abordar este asunto? Tener en cuenta, primero, que en un decreto de 3 de junio de 1934, conforme a la normativa vigente en aquel momento, se declaró monumento histórico-artístico a la universidad, al edificio. ¿Qué ocurrió después? Pues que en 1940, como los frescos estaban en mal estado, se inició un proyecto de restauración que buscaba arrancar esas pinturas y trasladar los lienzos para su restauración y devolver las pinturas a su sitio. Y allí aparecen las sinopías de Leo y de Centauro. ¿Y qué ocurre? Pues que se arrancan las sinopías con la técnica de estrapo, que no me encuentro en condiciones de explicar, pero que por lo que he visto debe ser una cosa espectacular. Y se arrancan los dibujos y las sinopías. Y las sinopías desaparecen de su lugar y se quedan en manos del restaurador. El restaurador se muere en 1985 y de pronto ya, o sea, el siguiente hecho es que las sinopías se venden en una subasta. Y entonces la Universidad de Salamanca dice, uy, las sinopías son mías, interpone una demanda. Entonces, os pongo una proyección, este es el cielo, es la bóveda. Claro, no le hace justicia, pues es que no le hace justicia, porque este sí que lo he visto directamente, Raúl también, porque somos los dos de Salamanca. Y bueno, evidentemente no le hace justicia, pero pues os he puesto una foto para que os animéis a verlo, que estáis al lado los que vivís en Madrid. Vale, entonces, con este panorama, la Universidad de Salamanca pone una demanda. Y como me gusta adelantar el resultado, se estima parcialmente la demanda. O sea, no le dan todo lo que quiere, pero le dan las sinopías,
que al final es lo que quería, pero no le declaran propietario, porque ¿qué tenemos? Tenemos que la universidad pone una demanda reclamando la propiedad de las sinopías. Dice que es propietaria y ejercita una acción reivindicatoria, reclama, y dice devuélveme las sinopías que son mías frente a dos particulares. Esto se sigue en un juzgado de primera instancia de Madrid, supongo que porque el domicilio de los particulares está en Madrid, y el juzgado de primera instancia 77, el 10 de septiembre del 14, dicta una sentencia, desestima la demanda. Dice, ni eres propietario, ni tienes ningún derecho sobre las sinopías a la universidad, esto le dice. Pero luego la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de 2 de diciembre de 2015, dice que la universidad tiene derecho a poseer las sinopías. No la declara propietaria, pero le dice que tiene el mejor derecho a tenerlas, para que me entendáis. Estima la acción publiciana, que es un nombre precioso, y lo digo aquí, que entiende intrínsecamente ejercitada al ejercitar la acción reivindicatoria. Es una sentencia, la verdad es que está muy, muy bien explicada. Y luego viene el Tribunal Supremo en 30 de septiembre de 2018 y en este caso no le da la razón al de primera instancia, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y explica ese derecho a poseer las sinopías de la Universidad de Salamanca. A ver, aquí se mezcla el derecho administrativo, el derecho público, el derecho a la propiedad, la Ley de Patrimonio Histórico, el Código Civil, el arte de las sinopías, y la verdad es que es una sentencia que cuando te la lees, las tres que yo me las leí, pues es un poco abrumadora de datos, muchos datos, para un jurista y para un no jurista. Entonces, voy a hacer un resumen de los deber y ves de las sentencias, porque si no es infumable. Entonces, a ver, la universidad, lo que dicen las tres sentencias, que en esto coinciden, es que la universidad no es propietaria de las sinopías. ¿Vale? Las dos que estiman declaran que tiene derecho a poseer las sinopías porque tiene mejor derecho que el que las tiene, que los dos que se las habían comprado en pública subasta. Entonces, primero explico brevemente por qué la universidad no es propietaria de las sinopías. Una de las cosas más interesantes que hacen las dos sentencias de Audiencia Provincial y Tribunal Supremo es explicar primero cuál es la naturaleza jurídica de la sinopía. Explica qué tipo de bienes, que es un tema que bueno, pues es interesante para los juristas, y le dedican un tiempo. Después aparece también esta calificación en otro de los temas que expondré. Y básicamente lo que dicen es que, con base a la Ley de Patrimonio Histórico, concretamente al artículo 14, que aquí lo recojo, las sinopías son un bien inmueble, porque aunque se pueden separar y pueden tener un uso separado, el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico hace una interpretación más amplia que el Código Civil para clasificar los muebles y los inmuebles, y dice que los elementos que son consustanciales a un edificio y que forman parte de esa ornamentación son parte del inmueble. O sea, son inmuebles, no parte, perdón, inmuebles, no muebles. ¿Vale? Entonces, parte de esa calificación estamos hablando de un elemento que lo vamos a considerar inmueble, es decir, universidad inmueble. Las sinopías. Entonces, ¿por qué las tres sentencias dicen que la universidad no es propietaria de las sinopías? Pues las tres sentencias dicen esto porque dicen que los bienes afectos a la universidad, declarados bienes de patrimonio histórico, bien por la ley anterior a la vigente actual de 1911 o la actual de 1985, esos bienes que están adscritos a la universidad y que son bienes de patrimonio histórico no son propiedad de la universidad, solo son bienes adscritos a la universidad. Por tanto, lo que le dicen a la Universidad de Salamanca es tú no eres propietaria. Y la sentencia de primera instancia no va más allá. Se limita a decir, como tú no eres propietaria y me has pedido la propiedad, pues no te las doy y le dejo las sinopías de Leo y de Centauro a los particulares que las habían comprado. Se supone que se hace también un análisis de que esa compra no reviste ninguna características de ilegalidad, pero básicamente esa sentencia de primera instancia desestima por falta de acreditación de la condición de propietario. Pero entonces la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y la del Tribunal Supremo lo que hacen es vuelven a analizar este tema, vuelven a hablar del artículo 14, del artículo 374, de que la sinopía es un inmueble y de que no es de la universidad por el mismo razonamiento. Dicen que ni antes, ni después, ni en el medio los bienes de dominio público que están adscritos a la universidad tienen el carácter de, o sea, la universidad tiene la condición de titular de esos bienes, pero da el paso más y dice, como tú me estás pidiendo la propiedad y yo entiendo que dentro de la reclamación de la propiedad está el derecho a la posesión, voy a entender
en base a una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Supremo, que estás ejercitando implícitamente la acción publiciana, que es una acción que podría entenderse ejercitada implícitamente dentro de la acción reivindicatoria, y voy a analizar quién tiene mejor derecho a poseer las sinopías, para ver si te las doy a ti o se las quedan los particulares. Y como ya os he anticipado al final, pues obviamente consideran que tiene mejor derecho la universidad. ¿Por qué? Porque consideran que el edificio histórico en el que están las sinopías, tanto cuando se arrancan como con carácter previo, evidentemente, es un edificio que había sido declarado Patrimonio Histórico-Artístico y es un edificio que siempre había estado afecto al servicio público y, por tanto, era un bien de dominio público. Y como bien afecto al servicio público y bien de dominio público, es un bien inalienable, imprescriptible y que está fuera del comercio de los hombres, que significa que no se puede vender, que no se puede comprar y que no se puede adquirir por posesión. Por tanto, por usucapión lo llamamos nosotros, que es cuando has tenido mucho tiempo una cosa, pero mucho, mucho tiempo, te la quedas aunque no sea tuya. Pues en estos bienes, que son imprescriptibles y están fuera del comercio de los hombres, no se puede. Por tanto, lo que dice es, las sinopías son, no las pueden haber poseído, o sea, no tienen derecho a poseerlas legalmente estas dos personas, porque la transmisión no se ajustó desde el punto de vista posesorio a esta limitación de la capacidad de transmitir, a esa transmisión del comercio. Y, por tanto, las sinopías, que os las vuelvo a poner, el cielo de Salamanca, pues se ha declarado que la universidad tiene mejor derecho a poseerlas y han vuelto a la universidad porque desde el 2018 no tengo ninguna duda de que la sentencia está ejecutada y cumplida. Y, por tanto, en este caso, pues las sinopías volvieron a la Universidad de Salamanca. Vale, el siguiente tema que quiero explicar es el tema de Sigena. A ver, en Sigena, sobre Sigena, que es uno de los temas de estos que estoy explicando, a mí el que me sonaba más, es un tema que también en Cataluña pues, ha tenido mucha repercusión hace años, pero claro, pues ahora ya es una cuestión súper importante. Quiero decir que las relaciones sean complicadas no facilita el curso que va a tener que tener este procedimiento cuando acabe, si es que acaba alguna vez, porque este tiene unos tintes, va muy lento, la verdad es que, o sea, mira que yo defiendo la Administración de Justicia, pero aquí estamos yendo lentos. Yo creo que en cualquier momento la Audiencia Provincial de Huesca va a dictar la segunda sentencia, todavía vamos por la segunda, y a ver, aquí seguro que va a haber casación, seguro, entonces va para largo el tema, no hay que engañarse. Vale, hablamos de las pinturas de la sala capitular, porque he comentado antes aquí que hay otros bienes que también se reclaman a través del obispado y de las diócesis, son otro tipo de bienes distintos. Yo hablo de las pinturas de la sala capitular del monasterio de Villanueva de Sigena, que es este que se examina, que después os pondré las fotos, y que es este tema en el cual solo ha habido una sentencia, la primera, o sea, va para rato. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un monasterio, que es el monasterio de Santa María de Sigena, monumento nacional, declarado monumento nacional el 28 de marzo de 1923. ¿Qué tenemos dentro del monasterio? Bueno, teníamos dentro del monasterio una sala capitular con unas pinturas que están datadas de entre 1190 y 1200, esto lo tengo que leer, de estilo bizantino con influencias de miniatura inglesa, con escenas del Antiguo Testamento, genealogías de Cristo y del Nuevo Testamento. Muy, muy bonito, la foto la pongo ahora. ¿Qué ocurre en ese monasterio? Pues en 1936, en el marco de la guerra, hay un incendio muy importante que daña parte de esas pinturas. Esas pinturas son arrancadas, lo dejamos ahí, arrancadas, a estrapo con la misma técnica y se llevan a Barcelona. Hasta aquí, se llevan a Barcelona. Luego, en 1961, con el monasterio ya semiabandonado, aparecen otras pinturas que no estaban dañadas porque habían estado ocultas detrás de unos tabiques y de unos arcos. Y entonces también son trasladadas a Barcelona para estar con las anteriores. Ahora están ya juntas las de 1936 y las de 1961. Y digo ahora porque están allí. ¿Y dónde están? Están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, también son preciosas, se pueden ir a ver. Allí siguen. Veremos. Esto es una recreación, porque claro, las pinturas no están, de cómo debía ser la sala capitular, que también se ve que es muy bonita. Esto es como está el monasterio ahora, que ya está restaurado, pero como veis pues no tiene pinturas, porque no están. Y esto es la exhibición que se hace en el MANAC, que yo las he visto y también son muy bonitas y están
Están muy bien exhibidas, muy bien conservadas, tratadas a cuerpo de rey y maravillosas, pero desde luego no están en su origen, digamos. Esto es lo que ha hecho el MANAC, que lleva allí muchísimo tiempo y allí siguen, porque luego lo dejo para el final, se ha intentado ejecutar la sentencia, pero finalmente no se ha ejecutado. Bueno, lo explico ahora, porque aquí solo tenemos una sentencia, como he dicho, y va lento, porque es que el 4 de julio del 2016 se dictó sentencia por el juzgado número 2 de Huesca y tiene que estar al caer la sentencia de la Audiencia Provincial. Yo lo miraba y pensaba, hombre, que no la dicten el día anterior a la ponencia, que me la tengo que leer corriendo. Y que me conste, no la han dictado. Hoy he mirado el periódico y no consta. No sé si ahora mismo, con la que está cayendo en Barcelona, se puede considerar que este tema es muy importante, pero yo creo que alguien habría hecho alguna referencia. Entonces, bueno, explico lo que dice la sentencia y luego haré 2 apuntes sobre cómo están las cosas. La sentencia estima la demanda y condena al MANAC a devolver las pinturas. ¿Quién pone la demanda? A ver, aquí la demanda la pone el Gobierno de Aragón. La pone el Gobierno de Aragón porque primero el Gobierno de Aragón hace un acuerdo con las religiosas de la comunidad, que son las religiosas del Real Monasterio de Sigena. El monasterio es el Monasterio de Santa María de Sigena y es propiedad de una comunidad de religiosas. Esto no es discutido, el monasterio es de las religiosas. Entonces, el Gobierno de Aragón hace un acuerdo con ellas y ellas le ceden, esa comunidad, hablo en femenino porque son monjas, le ceden las acciones para reclamar. Entonces, ¿contra quién reclama el Gobierno de Aragón? Pues el Gobierno de Aragón reclama contra el Museo Nacional de Arte de Cataluña y contra el Ministerio, porque el Ministerio hasta ese momento había bendecido, digamos, la detentación de esas pinturas, porque es que llevaban allí desde 1936. Entonces, pues los acuerdos administrativos eran que las pinturas estaban allí. Pese a que esto luego no es tan evidente y es una de las razones por las cuales se dice que las pinturas que han de volver a Sigena. Entonces, litigan ellos dos, el MANAC y el Ministerio y la Comunidad de Aragón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, ya lo he dicho, ¿no?, que se estima la demanda. Y, por explicarlo muy sencillo, ¿qué dice la sentencia de primera instancia de Huesca? Que es una maravilla, hay 39 páginas. Toda la primera parte de la sentencia, como he dicho antes también cuando he hablado de las sinopías, como a nosotros nos gusta tanto explicar cuál es la naturaleza del bien y poner en contexto todo, y además, pues es claro, hay un monasterio, un incendio, unas monjas, pues hay una explicación espectacular de la historia del monasterio que vale muchísimo la pena, en que empieza a explicar que lo fundó la reina Sancha de Castilla en 1188 y entonces que las monjas estaban allí y bueno, un poco la historia del monasterio, que es maravilloso y la verdad es que si tienes un poco de sensibilidad, pues vale mucho la pena y desde luego refleja un gran trabajo de la compañera que dicta esta sentencia. Después de hacer todo este análisis, lo que dice es cosas importantes que dice la sentencia. Primero, el monasterio había sido declarado patrimonio histórico. Entonces, por la disposición adicional primera de la Ley de Patrimonio Histórico del 85, que hace referencia a los bienes declarados históricos, artísticos, antes de la entrada en vigor de la norma, tenemos que partir de que el monasterio era un bien de interés cultural. Por tanto, el monasterio tenía esta condición. Esta sentencia vuelve a hacer el mismo análisis que he explicado antes para hablar de las sinopías, para declarar que esas sinopías, que vuelven a ser esos dibujos preparatorios que se pueden separar, en este caso, en base a ese artículo 14, declara que las sinopías han de considerarse bienes inmuebles, ¿vale? Porque, aunque pueden arrancarse, forman parte de la ornamentación, ya hemos visto antes la foto, es evidente. Y entonces, ¿qué dice la sentencia para resolver que las pinturas han de volver? Pues la sentencia dice que el MANAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, no tiene título para tener las pinturas y las tiene en una cosa que nosotros llamamos precario, que es otra palabra está muy código nuestro, ¿no?, muy jurídica. El precario es una figura jurídica que define el que tiene una cosa sin tener título para tenerla, pero la tiene. Entonces, lo que le dice al MANAC es, tienes las pinturas en precario, no tienes ningún título, las tienes que devolver. Entonces, el MANAC, que es quien utiliza, permitirme, la artillería más pesada para defenderse, alega 2 títulos que la sentencia pues, va destruyendo poco a poco. Aquí hay que ser muy prudentes porque quedan 2 sentencias probablemente. Esto es lo que dice la Generalitat constantemente cuando habla de este asunto y es verdad.
quedan 2 sentencias. A mí me parece que la sentencia está muy bien armada, pero doctores tiene la Iglesia. La sentencia de primera instancia dice, esto es un precario, porque ninguno de los títulos que me alegas está fundamentado, no los considero. El primero es que las pinturas están en depósito. Y lo que dice la sentencia es que las pinturas no están en depósito porque no hay ningún documento que justifique el depósito. Las pinturas se trasladan a las bravas. Se quedan allí a las bravas. Y luego sí que hay algunas resoluciones posteriores a las que he hecho referencia de la Dirección General de, o sea, a las que hago referencia ahora, perdón, de la Dirección General de Bellas Artes, en que sí que bendice que estén allí las pinturas, pero varias resoluciones de la Dirección General de Bellas Artes lo que dicen es que están allí, pero son pinturas que pueden estar allí, pero a disposición del Museo de Huesca o de la Diócesis de Huesca o de un museo que se construirá en la zona de Huesca o en la zona de Aragón. Por tanto, no hay ninguna resolución de la Dirección General de Bellas Artes o las posteriores, autonómicas, locales o que tengan competencia, que bendiga de forma que le otorgue un título al MANAC. Le dice, entonces, tú no tienes depósito, MANAC, no lo tienes. Si no tienes depósito, que te queda el precario. Pero aún había un título más que se esgrime allí, que también se analiza en la sentencia y que también se descarta, y es que el MANAC esgrime una donación que, bueno, se dice que habían hecho las religiosas de Sígena, que hemos dicho que eran las titulares del monasterio y, por tanto, las titulares de las pinturas, una donación que habían hecho las religiosas de Sígena a favor de las religiosas de Barcelona de la misma comunidad. Aquí hay que explicar que estas religiosas de Sígena, en un momento determinado en esa historia del monumento y de la comunidad, se trasladan de Huesca a Valdores, que es un pueblo cerca de Barcelona, y son acogidas las religiosas, que debían ser 8 o 10, por las religiosas del monasterio de Valdores, o de la zona de Valdores, perdón, de la misma comunidad, que tampoco debían ser muchas más. Y entonces aparece un documento en el que presuntamente esas religiosas le dicen a las religiosas de Sígena que le donan las pinturas y estas religiosas a su vez las habrían depositado en el MANAC. Ese es otro de los títulos que se esgrime. La sentencia tampoco le da validez, también dice que no. Veremos el recorrido que tiene. A mí, nuevamente, me parece muy bien argumentado. Menciona un artículo que he hecho constar en la proyección. El artículo 1 de la Ley de 10 de diciembre de 1931 dice que para enajenar inmuebles y objetos artísticos o históricos de una antigüedad mayor de 100 años se necesita o permiso del ministerio que corresponda y escritura pública. Ninguna de las dos condiciones se cumplían en este caso. Los documentos que esgrime el MANAC no cumplen esas condiciones y en base a ese artículo 1, recordemos que habíamos dicho que las pinturas tenían la condición de bien inmueble, si no hubieran entrado por objeto artístico histórico, pero eran un bien inmueble, no se admite esa donación y se insiste en que las pinturas se han de devolver. Vuelvo a poner esta foto solo para explicar que las pinturas están aquí, porque aquí, claro, aquí solo tenemos la sentencia de primera instancia. Las pinturas están en el MANAC y entonces, como aquí influyen muchas cosas, la publicidad que se le ha dado al asunto, las relaciones probablemente pues, que hay ahora mismo entre pues, la Generalitat, que es la titular del MANAC, y otras administraciones públicas, y que los aragoneses son muy a por ello, la tozude de los aragoneses poner una demanda de ejecución provisional en el juzgado de Huesca. Esa demanda inicialmente se admite porque admitimos todas, es decir, la ejecución provisional es una figura jurídica que establece que la mayoría de las sentencias son ejecutables aunque no sean firmes. Una sentencia no es firme cuando está recurrida, esta está recurrida desde el minuto cero, obviamente, pero la sentencia se puede ejecutar. Entonces, se hace lo que nosotros llamamos despachar ejecución. Se pone un auto y se dice que vuelvan las pinturas a Barcelona, pero está previsto que la ejecución provisional se tenga que analizar valorando qué consecuencias habría si esa sentencia se ejecuta y después se revoca. Ya hemos visto casos en que las sentencias se revocan, doy fe, se revocan muchas. Entonces, claro, hay la figura de la oposición y muchas veces triunfa esa oposición porque lo que viene a decir la jurisprudencia y la interpretación que hacemos en la Ley de Enjuiciamiento Civil es, hombre, cuidado, porque si ejecutas provisionalmente esta sentencia y luego la revocan, a ver cómo deshacemos lo que hemos hecho provisionalmente. Y este es el argumento que esgrime el MANAC y, evidentemente, aquí el argumento triunfa y me parece por prudencia. Se habla en el auto de la fragilidad de las piezas, pues es evidente, imaginaros los que sabéis más todavía mejor. Se arrancan las figuras por la técnica de estrapo en el 36 del monasterio, se colocan
no me atrevo a decir otra palabra, por la técnica que sea en el MANAC, claro, ahora no las vamos a desmontar, explicado un poco a las bravas, volver a montar en Sigena, con lo que conlleva, porque he puesto la foto, el monasterio es este. A ver, no sé qué acondicionamiento tiene, hacer todo el acondicionamiento, montar las pinturas aquí, digo montar porque soy una imprudente, pero imaginaros lo que conlleva la palabra montar, para que después Dios sabe lo que va a decir la Audiencia Provincial de Huesca y el Tribunal Supremo, con lo cual las pinturas pues siguen aquí. Y yo me atrevo a decir que seguirán un tiempo, porque bueno, igual si la Audiencia Provincial le da confirma la sentencia de primera instancia, pues hay más argumentos para volver a intentar ejecutar. A mí me parece poco prudente, me atrevo también a decirlo, pero veremos. Estaría muy bien que ahora, con todos los conflictos que doy por reproducidos y por notorios que tenemos, también ahora cayera la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca y nos pusiéramos a intentar ejecutarlas a quien corresponda y incrementáramos en la lista de agravios de uno y otro lado el de las pinturas. Ya veremos, porque a veces los tiempos judiciales, la justicia es ciega, la sentencia puede recaer en cualquier momento. Vale, pues paso a otro asunto después de Sigena. Voy rápido. Este es un asunto de un convento en manos privadas. Hay 3 sentencias, es decir, el tema está resuelto. Es un convento que está en un pueblo de Mallorca. Es el convento de Nuestra Señora del Camí, Can Conrado, en un pueblo que se llama Santa María del Camí. Este convento es un convento, bueno, no es un convento, es un convento y más cosas. Es una finca, aquí lo explico. Es una finca que está situada en Santa María del Camí de Mallorca, que está compuesta por un montón de estancias, la casa principal, el jardín, la huerta, el patio de la iglesia y otras edificaciones. Siempre ha estado detentado en manos privadas, en manos de una familia. La verdad es que cuando busqué esta sentencia, que intenté buscar otras que tuvieran que ver, esta familia bueno, ha llenado de gloria los juzgados de Palma de Mallorca porque se han puesto litigios entre ellos, no sé si son hermanos, si son primos, porque tienen los mismos apellidos, pero se han puesto un montón de demandas. ¿Por qué? Pero incluso para un derecho de paso, para ver si uno podía pasar por la habitación del otro y entonces podía ir a ver las casullas del cura que estaban expuestas. O sea, ha dado lugar a muchos folios de papel escritos y muchas horas de tramitación en los juzgados de Palma de Mallorca. He escogido uno de los procedimientos porque habla de una figura que no he explicado hasta ahora, que es la división. Vamos a ver si, a la luz de la Ley de Patrimonio Histórico y con el principio rector de tratar de proteger el patrimonio y de fomentar esa conservación, cómo interpretan las sentencias a las que me voy a referir, si se puede dividir o no físicamente este conjunto monumental. ¿Vale? Aquí las sentencias dicen cosas distintas, así que bueno, pues ir explicando los argumentos. Entonces, ¿qué es importante en los hechos sobre este monumento? Hay una orden de 30 de enero de 1962 que declara monumento provincial, porque en aquella época esta era la denominación que tenían, monumento provincial de interés histórico urbanístico el claustro del convento, que solo es una parte. Pero luego hay un decreto de 13 de julio de 1990 que declara bien de interés cultural con categoría de monumento al antiguo convento, que está formado por la iglesia, por las instalaciones conventuales domésticas y por el claustro. Es decir, en definitiva, finalmente todo era bien de interés cultural y era un conjunto monumental. Pero claro, era de varios, de la familia esta a la que me he referido. Solo pongo esta foto porque he encontrado varias, me cuesta mucho hacerme la idea, desde fuera lo que he encontrado pues no era muy bonito, pero desde dentro es espectacular. De paso, me parece que se hacen bodas o eventos, me parece un sitio espectacular. Para hacer una boda o un evento hay unos patios y unos claustros preciosos porque está claro que pues, desarrollan actividades. De hecho, el hecho de que se dediquen las distintas estancias de todo el conjunto a distintos usos es uno de los argumentos que se utilizan en las sentencias. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 3 sentencias. Una primera del Juzgado número 1 de Palma de Mallorca, el 6 de marzo del 2003, la segunda Audiencia Provincial de Baleares, en junio del 2004, y la tercera Tribunal Supremo, el 30 de abril de 2009, es decir, el tema está acabado, sentencia firme. Y las sentencias no dicen las 3 lo mismo. Este es uno de esos casos que yo explico al principio que me gusta. La primera sentencia estima la demanda y dice que este conjunto monumental no se puede dividir. La segunda dice que sí se puede dividir físicamente. Y el Tribunal Supremo le dice a los de la audiencia que no, que la razón la tenía los demandantes y reproduce los argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia. Explico en un segundo la demanda.
una parte de los propietarios, creo que en concreto uno, si no recuerdo mal, le pone una demanda al resto para que se declare que el bien es indivisible jurídicamente. ¿Qué significa esto? Que declaremos que no lo podemos partir, que no podemos hacer tabiques ni divisiones y declaremos que, como no estaban la comunidad de bienes, a ver, cuando hay varios propietarios que tienen un bien, en este caso este conjunto, tú puedes tener un piso con tu pareja, pues esta familia tenía todo el conjunto monumental. Si no quieres mantener esa situación de comunidad, no quieres continuar siendo copropietario, ¿cómo no puedes dividir el piso normalmente? Porque la cocina, el baño, la entrada no se puede. Tú te pones una acción de división de la cosa común y el juzgado declara, en ese caso en una sentencia, que el bien es indivisible jurídicamente y que, como no quieres continuar en esa comunidad de bienes juntos, pues se divide de manera que o se lo queda uno de los dos, el que quiera, el que pueda o el que se sortee, o si no se vende en pública subasta, esas subastas a las que ha hecho antes referencia Raúl hablando del concurso, pues se aplican para todo, lo compra un tercero, nos repartimos el dinero y tan amigos. Esto era lo que se planteaba aquí en pero esto es con el convento y el conjunto monumental. Entonces, ¿qué pasa? Que frente al demandante que dice, hombre, esto es un bien de interés cultural, es un conjunto, es patrimonio histórico, es un monumento, esto no se puede dividir físicamente. Esto, en su caso, para cesar en la comunidad de bienes, tenemos que adjudicárnoslo solo uno o venderlo en pública subasta, porque preveo que pues, debe valer una millonada y no sé si estaban en posición alguno de quedárselo. Entonces, ¿cómo se resuelve este asunto? ¿Cómo se protege aquí el patrimonio? Pues la sentencia de primera instancia dice que es indivisible físicamente, que no se puede dividir el patrimonio y adjudicar cada trozo de ese bien a alguien. Explica que es indivisible porque es un conjunto monumental, porque es un bien de interés cultural que además tenía la categoría de monumento en el conjunto y habla de que la división afectaría los valores que se utilizaron en la resolución administrativa para declarar que era un bien monumental en su conjunto. Y dice, la obligación que tenemos nosotros es velar por la máxima protección y conservación del patrimonio, principio constitucional al que nos hemos referido inicialmente, y además de esa obligación es que se necesita una autorización administrativa expresa para poder hacer obras en un bien declarado de interés cultural. Así que, ¿dónde vamos? No vamos a declarar que es divisible si luego la Administración, en el sentido de administración, no administración judicial, o sea, no poder judicial, sino administración, tiene que autorizar las obras. Son todo indicios para considerar que esto hay que declararlo indivisible y que se lo quede uno o que se venda, pero siempre manteniendo el conjunto. Esto dice la sentencia de primera instancia, que parece muy razonable, pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma no lo ve así. Hace una interpretación distinta, porque claro, pues esto es lo que explicaba antes, aquí interpretación pues cabe y a ver, claro, el Supremo le da la razón o sea, sostiene la primera sentencia, parece más razonable y más porque venimos de explicar el principio constitucional de máxima protección. Pero bueno, tampoco significa que en sí la división conlleve un perjuicio, pero hombre, apunta que podría conllevar un perjuicio y un demérito. Pero bueno, la sentencia dice, no hay ninguna norma, la sentencia de segunda instancia, la que dice que venga, dividamos. No hay segunda instancia, no hay norma jurídica que diga que un bien de interés cultural no se puede dividir. Nada lo impide, nada lo prohíbe. Y lo que dice, le da la vuelta al argumento, que en esto somos súper buenos nosotros, los jueces, el argumento le ponemos el calcetín por delante y luego le ponemos el calcetín por detrás, porque, bueno, porque todo es razonable o muchas cosas se pueden razonar, ¿no? Dice al revés, no, si hay dos artículos en la Ley de Patrimonio Histórico que permiten que se hagan obras con autorización de la administración correspondiente y que permite que se dé licencias cuando hay esa administración, y aquí nadie nos ha dicho que esto no pueda pasar, pues no voy a ser yo quien diga que no, lo que dice. Yo no voy a declararlo indivisible. En su caso, yo lo declaro divisible. Bueno, esto lo digo yo, no lo dice la sentencia. La sentencia dice, yo lo declaro divisible. Y yo adelanto un argumento que dice el Supremo. Sí, claro, ahora nosotros, la Administración de Justicia, lo declaramos divisible. Y que luego venga la Administración y diga que no concede las obras de división y habremos dictado una sentencia que no es ejecutable. Esto es un argumento que luego utiliza el Tribunal Supremo para decir, hombre, no. Pero en la sentencia de la audiencia, que todavía no sabían, bueno, pues que la sentencia de la audiencia, bueno, lo que digo, insisto, da el argumento y además lo razona bien en base a esos dos artículos. Entonces, bueno, ¿qué pasa al final? Pues ya lo he dicho. El Tribunal Supremo dice no. ¿Dónde vais? Esto que se quede como está. Y aparte explica 4 argumentos. Hay una parte de la sentencia que es muy fácil o muy bien explicado, en que explica 4 puntos, que me hubieran gustado ponerlos, pero
no quería hacer tantas hojas de proyección y lo he puesto aquí todo pegadito al final, pero la sentencia explica muy bien, dice, a ver, aparte de todo lo que hizo la sentencia de primera instancia, que doy por reproducido por sus acertados fundamentos, que esto a los jueces de primera instancia, cuando nos lo dice el Tribunal Supremo, nos llena de orgullo y satisfacción, voy a decir yo los míos. A ver, tenemos un conjunto formado por una iglesia, por un convento y por un claustro, que es declarado en su conjunto bien de interés cultural. Esto, para mí, tiene un carácter indivisible, jurídicamente, como hemos dicho. No lo vamos a dividir físicamente, se lo tiene que quedar una sola persona o institución. ¿Por qué? Y dice, primero, porque cuando se declaró bien de interés cultural ya se declaró en su conjunto. Segundo, por el argumento que os he explicado antes. ¿Cómo el órgano judicial va a autorizar la división? Si no tenemos la autorización administrativa para hacer las obras, en ese caso no había ni un estudio de qué obras había que hacer. Y si luego, después de decir que dividan, no se puede dividir y nos quedamos sin ejecutar la sentencia porque dependemos de una administración que, conforme a la Ley de Patrimonio Histórico, tiene que autorizar las obras. No. Y luego ha utilizado esos argumentos pues que son muy de patrimonio histórico. Uno, esto es un monumento del siglo XII que ha tenido una propiedad única histórica, la familia esta bien avenida de la que hemos hablado antes, o el grupo familiar, que no he hecho un árbol genealógico, pero bueno, se apellidan todos muy parecido. Siempre ha estado en manos de ellos, siempre ha sido un conjunto. Por tanto, para nosotros la división implica un demérito de ese conjunto, demérito que se tiene que proteger conforme a toda la normativa de patrimonio histórico y a toda la normativa, bueno, y al principio rector constitucional. Por tanto, no se divide. Y allí sigue haciéndose distintos usos de las distintas estancias. Este era un argumento que, si no recuerdo mal, utilizaba la segunda sentencia, la que decía que se dividiera. Decía, pero si esto ya está dividido porque en una parte hay una tienda, en otra parte se hacen bodas, en otra parte están expuestas las casullas de los curas, en otra parte está la familia. Pero la sentencia, o sea, el argumento final del Supremo es que se dé distintos usos, no significa que se tenga que dividir adjudicándoselo a distintos propietarios formalmente, declarando que el bien es divisible, porque va en detrimento del conjunto. Y entonces, en este caso, pues se llega a esta solución definitiva y allí siguen todos juntos. Vale, siguiente tema. Vale, me quedan dos, si puedo. El último es Cuenca, que como Raúl ha hecho una referencia a la diócesis de Cuenca. Vale. Vale, este también es bastante chulo, a mí me gusta mucho este tema. Es un tema que también tiene que ver con Barcelona y es un tema que se ha seguido en los juzgados de primera instancia. Y este tema es, Culebrón se queda corto en este tema. La verdad es que yo lo he seguido porque, bueno, por un tema personal, porque conocí a uno de los jueces que llevó el tema, porque conozco a uno de los abogados que ha llevado el asunto en su vertiente penal, que también la ha tenido, y bueno, porque en su momento hubo un par de documentales muy interesantes de televisión allí que hablaban de este bien, y además conozco uno de los palacios porque bueno, está en un sitio muy céntrico de Barcelona, en la calle Muntaner. Aquí la figura del personaje que hace el legado, las hijas que no entregan el legado, el intento hasta los límites de, en este caso, el Ayuntamiento de Barcelona, de conseguir ese legado y que todo esto empiece en el año 91 y en el 2019 el legado no haya sido entregado completamente ni tenga avisos de entregarse, pues da un poco la idea de lo culebrónico del asunto. Vale, entonces explico unos cuantos hechos, luego tengo unas fotos también. Venga, Julio Muñoz Ramonet es un empresario que nace en 1912 en Barcelona y muere en Suiza, este dato es importante, en Suiza, en 1991. Entonces, era un empresario bueno, que tenía una fortuna muy importante, era un empresario textil que había tenido parte de su fortuna hecha en la época franquista, cuando había unos cupos de lana, entonces él importaba esos cupos y los revendía, o sea, y era todo un poco oscuro. O sea, la foto de Julio que os he puesto es como, da un poco a entender el personaje. Pero bueno, la cosa es que, entre otras cosas, en su vida así azarosa, pues se hizo con una colección de arte importante, que son una serie de cuadros y sobre todo también una colección de miniaturas muy, muy importante. Estas las tenía y tenía 2 palacetes en Barcelona que son bonitos, pero igual no tienen un valor pues, patrimonial excepcional. Lo importante era la colección de pinturas, ojo al dato, lo importante era la colección de pinturas y de miniaturas. Pero además de la colección de pinturas, pues tuvo a bien tener 4 hijas. Hizo un testamento en 1998 y hizo el testamento en Suiza. Esto no facilita, porque claro, el testamento hecho en Suiza, si se aplica la ley suiza, si no, bueno, allí estaba.
y sus hijas. Y entonces en ese testamento en Suiza el señor Muñoz Ramonet hace un legado, que es al que vamos a por el legado. Lo leo, dice: la finca de Barcelona de la calle Muntaner pasará, incluyendo el parque y el jardín y el palacio de la calle Porvenir, que está al lado, con todo su contenido completo, a una fundación que llevará mi nombre. La fundación tendrá como finalidad la conservación y el mantenimiento de estas instalaciones y su visita y aprovechamiento útil por el público bajo el patronato de la ciudad de Barcelona. Por tanto, este señor era un adelantado a su tiempo y en el año 91 ya tuvo esta visión de que esos dos palacios y las obras que había dentro, que se supone, subraya el rey, era toda su colección de arte, pasaran a la ciudad de Barcelona, que tenía que constituir una fundación con su nombre y ser patrona de esa fundación y permitir el acceso a las obras, a los palacios y a todo. Y entonces, pues, el señor Muñoz Ramonet se muere en 1991, me parece que también en Suiza, si no recuerdo mal, lo que supongo que tampoco ayudó, pero bueno, a estas alturas ya es lo de menos. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona, que conoce de una forma que tampoco es fácil, porque también hay aquí hay denuncias, hay demandas, hay querellas, hay peleas, hay hijas que no se hablan entre ellas, aquí hay de todo. Pero el Ayuntamiento, hay denuncias al notario de Suiza, hay dificultades porque si el testamento estaba en alemán, pero no estaba bien traducido, o sea, de todo, o sea, lo han dado todos, o sea. Pero bueno, ha sido como muy repartido, ¿no? Ha habido procedimientos en Suiza, en Barcelona, ahora hay una querella que también está en Barcelona, bueno. Pero el ayuntamiento, cuando finalmente se entera que él es el destinatario de ese legado, es un legado importante para la ciudad, pues raudo y veloz constituye la fundación en 1991 y le dice a las hijas: oye, herederas, ¿me dais el palacio y los bienes? Y claro, pues no. Entonces, este es Julio y su foto aquí en su palacio. Es una foto, pues, del personaje, este señor, pues eso, de los años 60, con todo su look. Este es el palacio por fuera, con sus jardines. Es un palacio muy bonito, pero lo que tiene más valor no es el palacio, lo que tiene valor es la colección. Julio no tenía muy arregladas sus cosas y no tenía hecho un inventario de su colección, porque claro, si hubiera tenido hecho un inventario de su colección, habría habido menos problemas para ejecutar, pero no tenía inventario. Entonces, claro, legó el palacio, recordar, con todo su contenido completo. Entonces, claro, con todo su contenido completo, Vale, Julio, el palacio y las dos de las obras que se han recuperado y que ahora tiene el Ayuntamiento de Barcelona, esta fundación, son, no me quiero equivocar, que mis conocimientos de historia del arte están un pelín ya, pues esto, son la Anunciación del Greco y la Virgen del Pilar de Goya, que los entendidos dicen que no es ni de lejos lo que vale más de esa colección. Estos los tiene el Ayuntamiento. Empiezo por el final, tiene estos, tiene el palacio y tiene lo que las hijas tuvieron a bien dejar en el palacio, que según se ha deducido es poco y malo. La mayoría de lo que había en ese palacio no está, no lo han encontrado y no tenemos visos de que se vaya a encontrar, por ahora, ¿vale? Explico las sentencias, explico el final, vale. Hay 3 sentencias. Aquí las 3 sentencias dicen lo mismo básicamente. Luego también con sus matices, porque bueno, pues aquí también el derecho de sucesiones, el legado, entonces el derecho civil catalán y hay muchos elementos importantes. Pero básicamente, primera instancia de Barcelona en el 2007, que también tardó ahí un montón porque fue todo difícil, dicta una sentencia en que dice: estimo la demanda la había puesto la Fundación de Julio Muñoz Ramonet, demanda a las 4 hijas y les dice: entregarme el legado, que es, recordemos, los 2 palacios más todo lo que hay dentro. Aquí todo el mundo habla de todo lo que hay dentro, pero todo lo que hay dentro. Entregárnoslo. Y en la demanda ponen con mucha prudencia: si no lo tenéis, pues nos dais el justiprecio, lo que valía esa colección de arte, que no sabemos lo que era. Claro, como una manera de entrégame los bienes, pero si no está, porque como nadie sabe lo que es, pues que se valoren los bienes, que no sabemos los que son, pero que se valoren y que se entregue el precio. Bueno, estima la demanda, la sentencia también es muy buena, está muy bien explicado, toda la parte jurídica es muy interesante, os la voy a ahorrar porque
discute muchísimo sobre el legado de cosa propia y el legado de cosa ajena, y es ahí una disección jurídica muy interesante sobre si este señor legó lo que tenía o cómo lo tenía todo. Al final, todo lo que tenía acabó a nombre de una sociedad que tenía él y que tenía sus hijas. Entonces se discute si legó algo que ya era suyo o si, como ya era de esa sociedad, realmente no era suyo, pero entonces decimos, da igual, porque el Código Civil catalán y el Código Civil general admiten el legado de cosa propia y el legado de cosa ajena, o sea que la sentencia, que va como saltando obstáculos, me da igual, si el legado de cosa propia es, y si el legado de cosa ajena es. La voluntad de este señor fue rotunda, contundente y clara. Los bienes para la ciudad de Barcelona, para mi fundación. En ningún momento, durante todo el tiempo que vivió, desde que hizo el testamento en el 88 hasta que murió en el 91, hay ningún acto de revocación ni del que se deduzca que el hombre constituya una sociedad y les dé poder a sus 4 hijas, no significa que está revocando el legado. La audiencia va saltando, va explicando que no, que entreguéis el legado. Nunca lo ha revocado, tal. Y hay un momento en la sentencia que ahí se mete en un jardín y intenta explicar, aunque no es una petición expresa, sí que hay constantes referencias en la demanda y en la sentencia a qué bienes conforman el legado. Y claro, aquello es pues imposible, porque claro, si no hay un inventario. Entonces, una de las cosas muy interesantes es que todo lo que saben, lo saben como por hechos indiciarios indirectos, porque en un momento determinado, fíjate tú, en un momento salen unas obras del Palacio de la calle Muntaner, antes de que antes del juicio, que no se sabe qué obras son, pero salen. ¿Y por qué se sabe que salen? Pues se sabe que salen porque se aseguran las obras, porque las herederas, que estaba, yo creo, todavía vivo, pero no estoy segura, las herederas que no habían aceptado el testamento, lo que sí que hacen es asegurar ese traslado. Entonces se trasladan un montón de obras del Palacio de la calle Muntaner a un palacete de aquí de Madrid, que es donde residen, si no todas, la mayor parte de las hijas. Entonces no hay un inventario, pero hay un seguro por una cantidad muy importante de dinero, me parece que es 1 o 2 millones de euros. Entonces dice, a ver si se valoró por tanto dinero. Esto es un indicio de que las obras tenían mucho valor. Y luego hay algún inventario de las obras, porque las obras de Muñoz Ramonet las adquiere de otro empresario catalán muy importante, que era Bosch i Caterineu. Entonces se utiliza un inventario de los años 50 de Bosch i Caterineu y se hace ahí un esfuerzo ímprobo para intentar fijar qué bienes tenemos, pero claro, no se llegan a fijar porque nadie lo sabe. Bueno, se estima la demanda, se dice el legado es válido, entregarlo, el palacio y lo que hay dentro. Y si no podéis entregar lo que hay dentro, entregar su valoración. Ahí. Entonces, pues se le dice. Entonces, claro, las herederas pues recurren porque no están de acuerdo, entonces siguen manteniendo que no, que el legado no era que el señor Muñoz Ramonet cambió de voluntad, que el legado era de cosa ajena y no se podía entregar porque estaban las obras a nombre de una sociedad que era de ellas también y del padre. Bueno, hay otro montón de argumentos que la audiencia también viene a decir. La audiencia cambia un poco y dice, el legado no era de cosa propia, era de cosa ajena, pero me da igual, porque el legado de cosa ajena está admitido. Y tú, además, heredera, tienes la facultad de adquirir esos bienes de la sociedad, que también es tuya, y entregarlos a la fundación que quiso tu padre que se constituyera y se entregara a la ciudad de Barcelona. Entonces mantengo el legado y, sea de cosa propia, de cosa ajena o de lo que sea, lo tienes que entregar. Lo he explicado al revés ahora que veo mis notas. La audiencia dice que es de cosa propia, la primera sentencia dice que es de cosa ajena. Es igual, que lo entreguen, ¿no? Entonces, al final, porque la voluntad del testador, que es lo fundamental, no voy a hablar ahora de la interpretación, pero la voluntad del testador era clara y había que entregarlo. Entonces, el Supremo, ¿qué dice? Pues lo mismo, dice que sí. El Supremo también entra ahí y dice, no, a ver, yo creo realmente que no era de cosa propia, creo que era de cosa ajena, pero como no ha sido objeto de casación, sea de cosa propia o de cosa ajena, pues lo dejo. Pero da igual, porque el legado se tiene que entregar. Entonces le dice, Muñoz Ramonet mantuvo hasta su muerte la voluntad de entregar el inmueble y todo su contenido. Se tiene que entregar ese inmueble o su valor. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Las sentencias ya son firmes. ¿Qué ha ocurrido? Eso está en ejecución en el juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, que debe tener ya una sala dedicada al asunto, porque allí ya el papel, las valoraciones... Se está ejecutando la sentencia. La sentencia definitiva les dio 3 meses para adquirir los inmuebles y ponerlos a disposición de la Fundación con su contenido, porque estaban a nombre de esa sociedad que hemos dicho antes. Claro, se cumplió en minúsculas y explicado muy bajito, porque las herederas entregaron el palacio.
Después de mucho, en el 2013, se entra en la fundación en un acto que hace el Ayuntamiento de Barcelona, con cámaras, con luz, con taquígrafos, con notario que dé fe, y con todo se abren las puertas del palacio, que es este que hemos puesto antes, que está maravilloso, con sus jardines, con su todo. Se entra a buscar las obras y se hace un acta notarial en que dicen, pero si es que aquí no hay nada, y lo que hay es lo que valía menos. No, faltan, aquí están los datos, 672 obras de las que hemos deducido que estaban, porque ya hemos dicho que no lo tenía bien gestionado y no había inventario. Faltan 672 obras, 667 son pinturas y dibujos. ¿Dónde están las obras? Bueno, ahí empieza pues como un poco un periplo, ahí lo intentan, requerimiento, con apercibimiento, con desobediencia, que vamos al palacio, que no vamos, que se entreguen las obras no se entregan. Estamos en el 2019 y ya ha llegado un momento en que el juzgado de Barcelona, entiendo que con la conformidad del Ayuntamiento, ha intentado valorar las obras no entregadas y no localizadas, que pues todo el mundo sospecha quién las tiene y dónde están. Sobre ese tema no voy a hablar porque hay una querella criminal por apropiación indebida, si no recuerdo mal. Pero la cosa está en que ya se han dado cuenta de que las obras pues, no se van a recuperar, presuntamente, y entonces dicen vamos a valorarlas. Y bueno, ha sido peor, porque es que han hecho, o sea, para valorar unas obras que, recordemos, no están inventariadas bien, de algunas no hay rastro fotográfico ni documental, le han pedido a 3 peritos que valoren las obras. Y hay un auto de más de 100 páginas, del juez del número 1 de Barcelona, de primera instancia de Barcelona, valorando obra a obra, intentando justificar por qué un perito sí, por qué otro perito no, las que se valoran presuntas, o sea, un trabajo de chinos. Y al final se han valorado en 3.083.654 euros, que se supone que son los que tienen que pagar las herederas al Ayuntamiento de Barcelona, a la Fundación, como cumplimiento de sentencia sustitutorio. Ese auto no es firme porque la Fundación considera que es una valoración muy a la baja. De este tema, la verdad es que no he hablado con el juez de primera instancia porque está muy reciente y la verdad es que no me ha parecido prudente, pero en prensa he leído pues, que han puesto a caer de un burro esa valoración, que se considera que es muy poco y que desde el Ayuntamiento de Barcelona se considera que pueden valer las obras 10 veces más. Y entonces ha empezado como a pulular la sospecha de, claro, es que, o sea, esto está como muy bien pensado, porque al final nos entregan las obras, te hacen una valoración sustitutoria de las obras. Si estas obras valen 10 millones y yo entrego 3, que igual no son 3, porque igual la audiencia en un auto de 1000 folios modifica la resolución y hace otra valoración. Pero imaginaros que mantiene la valoración, que debe ser un trabajo de chinos y muy complicado, porque si los valoradores no lo tenían claro, imaginaros un juez. Si hay 3 peritos y cada uno dice una cosa, ¿qué va a decir un juez? O sea, claro, la reflexión que hacíamos el otro día con un compañero que ha tratado un tema parecido para otra ponencia en otro sitio es, claro, es que igual sale muy barato si bendecimos esto, quedarte con una colección que podría ser de 10 millones de euros, de tu padre en este caso, que se ha legado a una ciudad, por tanto, con vulneración de todos los principios básicos de difusión, de conservación y de gestión del patrimonio, que en este caso este señor, como persona particular, tuvo la voluntad de poner su colección a disposición del público. Claro, se vulnera esa voluntad realmente, porque es que entre entregar las obras y ponerlas a disposición y pagar 3 millones de euros, si realmente valen 10 o 23 o 18, pues sale muy barato. Y el otro día reflexionábamos con este compañero, si esto se confirma, el auto finalmente, se pagan los 3 millones, que ninguna duda de que lo pagarán, porque si los tienen, y es verdad que las obras valen más, lo pagarán. Y ellas tienen las obras, porque nunca se ha dado una explicación hasta donde sé, y lo digo con toda la prudencia porque sé que es un tema penal que está subyúdice y no quiero ser imprudente, nunca se ha dado una explicación clara de dónde están las obras. O sea, las obras se supone que han desaparecido por ciencia infusa, por poderes paranormales, o nunca han existido, porque claro, no está claro que existieran, pero hay indicios de que existían. Entonces, al final, claro, si alguna vez las obras aparecen, si por ejemplo se dice que hay una Virgen de Botticelli y algún día aparece el cuadro en manos de quien lo tenga, claro, ¿cómo vamos a revertir un auto firme en el cual se sustituyó la entrega de bienes por una valoración económica? Quien tenga el Botticelli, que igual solo el Botticelli vale los 3 millones, se lo queda, sean las hijas o su primo, el de
Badajoz, o sea una casa de subastas, o sea una fundación. Claro, ese bien, una vez que el auto sea firme, condenatorio, y esta señora sí lo hacen, que no tengo ninguna conciencia de que lo vayan a hacer, pero bueno, podría pensar que lo pueden hacer, entregan esa cantidad de dinero. Claro, no podemos revertir una ejecución porque ya se ha entregado el dinero, y si el bien está en manos de un tercero, pues sería una muestra un poco del fracaso de todo este procedimiento. O sea, sería, pues no sé, imaginaros cuántos años. O sea, más de 10 años de procedimientos, más de 20 años desde que murió esta persona, desde los años 90, y finalmente pues un cumplimiento de sentencia pues desgraciado y poco efectivo. Y yo creo que, bueno, las circunstancias de este caso pues no permiten considerar que hemos cumplido con los estándares de ese principio constitucional, pese a que yo creo que tanto en este caso todas las sentencias son impecables en el sentido de intentar cumplir. Y la actuación que ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona intentando que se cumpla el legado también, y allí todo el mundo ha hecho lo que ha podido, pero no sé si en algún momento por la vía penal conseguirán algo más, porque los 2 cuadros estos que he puesto la foto, se han conseguido estos cuadros porque con motivo del divorcio de una de las hijas de Julio Muñoz Ramonet, su marido, que se enfadó, la denunció por apropiación indebida. Me parece que el marido a ella o ella al marido se denunciaron por apropiación indebida de los cuadros. Y entonces, como los querían, entonces dijeron, estos cuadros que estaban, me parece, asegurados en ese seguro que os he dicho hace tiempo, aparecen en una denuncia penal, porque uno de ellos, no sé si fue la ella o ella él, denunció al otro y dijo, oye, que me tienes que dar la Virgen de Goya y el libro y la obra del Greco. Y entonces, claro, pues por este fallo técnico, las obras aparecieron, se localizaron y, claro, como había que cumplir la sentencia, pues el que las tuviera, que no sé si es ella o él, las tuvo que entregar. Pero son las únicas, o prácticamente las únicas. Eso y lo que dejaron en el palacete, el resto no lo tenemos. Así que, bueno, pues es un tema que yo creo que aún dará que hablar. Vale, no voy a explicar lo de Cuenca, lo siento. Bueno, es un tema de unos libros de la diócesis, lo ha explicado Raúl. No, muy sencillo al final. Bueno, aquí yo solo iba a explicar, no tanto la parte de transacción que explica Raúl, era para poner de manifiesto pues, que hay un precepto de la Ley de Patrimonio Histórico en el cual se protegen los bienes muebles que detentan las instituciones eclesiásticas. ¿Y cómo se protegen esos bienes? Pues para evitar que haya transacciones así pues que hagan perder un poco la pista de estos bienes, se limita en el artículo 28 esa posibilidad de transmitir esos bienes muebles cuando están en posesión de instituciones eclesiásticas. Y lo que dice es, solo se pueden transmitir de una institución eclesiástica a otra o a favor de una administración pública. No se pueden vender por el cura de tu pueblo a favor de cualquiera. En resumen, las 3 sentencias vienen a decir esto, una sentencia de primera instancia de Cuenca, la sentencia de la Audiencia Provincial y luego la sentencia del Tribunal Supremo, que además de hablar de todo eso más técnico que ha explicado Raúl, viene a decir que los libros son de la diócesis de Cuenca. Utiliza también estas sentencias un criterio amplio de los bienes de patrimonio histórico, que también es interesante porque lo que dicen es no seamos rígidos, no exijamos que un bien esté en el inventario general o no exijamos que un bien esté declarado bien de interés cultural. No, hagamos una interpretación amplia de los bienes de interés cultural. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en este caso lo que dice la sentencia, me parece que es la de la audiencia, es, a ver, el interés de estos libros y de estos documentos deriva del valor económico que tienen, del valor económico por el que se vendieron y de su propia naturaleza. Son bienes que forman parte del acervo cultural y, por tanto, son bienes que, aunque no están declarados formalmente ni bien de interés cultural ni están en ningún inventario, conforme a la jurisprudencia, en este caso se utiliza una jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, no de la Sala Civil, vamos a hacer una interpretación amplia del patrimonio para defender ese patrimonio y para protegerlo, ¿vale? Y entonces, lo de Cuenca ya sé que lo he explicado muy rápido, pero yo es que soy muy cumplidora y si me lo pide José Ángel más. A modo de conclusiones, he hecho 4 puntos, que son los puntos de las más importantes de las sentencias a las que me he referido. Primero, el Tesoro de Valdeobispo. ¿Qué aprendimos en el Tesoro de Valdeobispo? Que declarar un bien de interés cultural no significa que cambie la propiedad. Si es un bien privado, se mantiene como bien privado. El segundo, que hacen muchas de estas sentencias con base a la Ley de Patrimonio Histórico español, es defender que el concepto del bien inmueble es un concepto amplio. Las pinturas ornamentales que están en un edificio se consideran bienes inmuebles a efectos de su protección y no inmuebles. Tercero, el tema de la división.
pues se hace una interpretación amplia de la indivisibilidad jurídica y ante la duda, digamos, se fomenta que esos bienes declarados de interés cultural se mantengan como bienes indivisibles para fomentar su protección. Y finalmente, el tema de las instituciones eclesiásticas que he comentado para evitar esa dispersión del patrimonio eclesiástico. Bueno, esta es la ponencia. Al final, a modo como de conclusión muy general, yo lo que creo que lo que trata de hacer la Ley de Patrimonio Histórico, lo que trata de hacer la Constitución y lo que tratamos de hacer nosotros en las resoluciones en las que tratamos de resolver conflictos, dirimimos conflictos del patrimonio histórico, es buscar una visión ecocéntrica del mundo, es decir, el hombre no es ya una visión antropocéntrica, el hombre no es el centro, esto es mío y me lo quedo, no, es una visión ecocéntrica. El patrimonio histórico se defiende por sí como parte de nuestro ecosistema y, por tanto, todas las resoluciones que se dictan y todos los principios básicos que se establecen a través de toda la legislación moderna de patrimonio histórico tratan de proteger y de defender ese patrimonio, pero sobre todo de garantizarnos que lo vamos a difundir, que no es para nosotros, que es para los que vienen, para las generaciones futuras. Y bueno, esta es la idea que me ha gustado más y con la que me quedo en la ponencia del patrimonio. Gracias y...